Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de nuestro neurólogo favorito, Oliver Sacks. Esta es la sexta transmisión, entonces si es tu primera vez aquí, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las narraciones que hemos hecho a lo largo de este canal. Así que bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Pues venga, vamos a estar comenzando con lo que, bueno, retomando más bien, con lo que es la segunda parte, los excesos, capítulo 11, la enfermedad de Cupido. Vamos a ello. Natasha K., una mujer inteligente de 90 años, acudió recientemente a nuestra clínica. Explicó que poco después de cumplir los 88, advirtió un cambio. ¿Qué clase de cambio?, le preguntamos. Delicioso, exclamó. Era muy agradable. Me sentía con mucha más energía, más viva. Me sentía joven otra vez. Empezaron a interesarme los hombres jóvenes. Empecé a sentirme, digamos, retozona. Sí, retozona. ¿Y eso era un problema? No, al principio no. Me sentía bien, extremadamente bien, porque iba a pensar que yo pudiese... que yo pudiese tener problemas. ¿Y después? Mis amistades empezaron a preocuparse. Al principio decían, estás radiante, parece que has rejuvenecido. Pero luego empezaron a pensar que aquello no era del todo razonable. Tú eras siempre tan tímida, y ahora eres una frívola. Andas siempre riéndote, cuentas chistes. ¿Tú crees que está bien eso a tu edad? ¿Y cómo se sentía usted? Yo estaba desconcertada. Me había dejado llevar y no se me había ocurrido poner en entredicho lo que estaba pasando. Pero entonces lo hice. Me dije, Natasha, tienes 89 y esto ya dura un año. Siempre fuiste tan moderada en tus sentimientos y ahora esta extravagancia. Eres una mujer vieja, casi el final de la vida. ¿Qué podría justificar una euforia repentina como esta? Y en cuanto pensé en euforia, las cosas adquirieron un nuevo aspecto. Estás enferma, querida, me dije. Te sientes demasiado bien. Tienes que estar mal. ¿Mala? ¿Emotivamente? ¿Mala mentalmente? No, emotivamente no. Mala físicamente. Era algo de mi cuerpo, de mi cerebro, lo que me ponía tan eufórica. Y entonces pensé, maldita sea, eso es la enfermedad de Cupido. ¿La enfermedad de Cupido? Repetí sin comprender. Era la primera vez que oí aquello. Sí, la enfermedad de Cupido. La sífilis, ¿comprende? Es que yo estuve en un burdel en Salónica hace casi 70 años. Agarré la sífilis. Muchas de las chicas la tenían. Le llamábamos la enfermedad de Cupido. Mi marido me salvó, me sacó de allí, hizo que me la trataran. Eso fue muchos años antes de la penicilina, claro. ¿No es posible que haya seguido conmigo durante todos estos años? Puede haber un inmenso periodo de latencia entre la infección primaria y la aparición de neurosífilis, sobre todo si la infección primaria ha sido contenida, no erradicada. Yo tuve un paciente tratado con Salvarsan por el propio Ehrlich, que manifestó tabes dorsalis, una forma de neurosífilis más de 50 años después. Pero yo no me había encontrado nunca con un intervalo de 70 años, ni con un autodiagnóstico de sífilis cerebral expuesto con aquella tranquilidad y claridad. Es una sugerencia sorprendente, contesté después de pensármelo un poco. Nunca se me había ocurrido, pero quizás tenga usted razón. Tenía razón. El fluido espinal dio positivo. Tenía neurosífilis. Era realmente las espiroquetas las que estimulaban su córtex cerebral antiguo. Se planteó entonces la cuestión del tratamiento. Pero surgía aquí otro dilema, que planteó con su agudeza característica la propia señora K. No sé si quiero curarlo, dijo. Ya sé que es una enfermedad, pero me ha hecho sentirme bien. He disfrutado de ella. Aún sigo disfrutando, no voy a negarlo. Hacía 20 años que no me sentía tan viva, tan animada. Ha sido divertido, pero sé muy bien cuando una cosa buena va demasiado lejos y deja de ser buena. He tenido ideas, he tenido impulsos, no le contaré que son, bueno, embarazosos y estúpidos. Era como estar un poco ida, un poco achispada al principio, pero si la cosa va más lejos... Remedó a un demente espasmódico y babeante. Luego continúa. Pensé que lo que tenía era la enfermedad de Cupido. Por eso acudí a ustedes. No quiero que la cosa se ponga peor. Eso sería horroroso. Pero no quiero que me cure. Eso sería igual de malo.
Hasta que me asaltó esto, yo no me sentía plenamente viva. ¿Cree usted que podría mantenerla exactamente como está? Lo pensamos un rato y nuestra vía de actuación afortunadamente estaba clara. Le hemos administrado penicilina que ha matado a las espiroquetas, pero que nada puede hacer para eliminar los cambios cerebrales, las desinhibiciones que las espiroquetas han causado. Y ahora la señora K tiene ambas cosas. Disfruta de una desinhibición suave, una liberación del pensamiento y el impulso, sin nada que amenace su control de sí misma y sin el peligro de una mayor lesión del córtex. Alberga la esperanza de vivir, reanimada así, rejuvenecida, hasta los 100. Es curioso, me dice. ¿Ha conseguido usted jugársela a Cupido? Postdata. Muy recientemente, enero de 1985, me he encontrado con algunos de esos mismos dilemas e ironías en relación con otro paciente, Miguel O., admitido en el Hospital del Estado con un diagnóstico de manía, pero que pronto se comprobó que se hallaba en la etapa agitada de la neurosífilis. Miguel, un hombre sencillo, había sido peón agrícola en Puerto Rico y, aquejado por una cierta dificultad del habla y de la audición, no podía expresarse demasiado bien con las palabras, pero se expresaba, exponía su situación con claridad y sencillez por medio de dibujos. La primera vez que le vi estaba muy excitado, y cuando le pedí que copiase una figura sencilla, realizó con mucho brío un dibujo tridimensional. Por tal, lo tomé yo, hasta que él explicó que se trataba de una caja de cartón abierta, y luego intentó dibujar un fruto dentro. Inspirado impulsivamente por su imaginación exaltada, había ignorado el círculo y la cruz, pero había retenido y concentrado la idea de recinto. Una caja de cartón abierta, una caja llena de naranjas. ¿Acaso no era eso más excitante, más vivo, más real que mi insulsa figura? Unos días después le vi de nuevo, muy acelerado, muy activo, desbordante de ideas y sentimientos, volando muy alto como una cometa. Le pedí de nuevo que dibujase la misma figura, y entonces impulsivamente y sin detenerse un instante, transformó el original en una especie de trapezoide, un rombo, y luego le añadió una cuerda, y un niño. «Niño lanzando cometa, cometas volando», exclamó exaltado. Le vi por tercera vez pocos días después de esto y le encontré más bien alicaído, muy parkinsoniano. Le habían administrado Aldol para tranquilizarlo, mientras esperaban los últimos análisis del fluido espinal. Le pedí de nuevo que dibujase la figura y esta vez lo hizo copiándola sin gracia, correctamente, y un poco más pequeña que la original, la micrografía del Aldol, y sin ninguno de los primores y complicaciones de la animación y la imaginación de las otras figuras. «Ya no veo cosas», dijo. «Parecía tan real, parecía tan vivo antes. ¿Todo parecerá muerto con el tratamiento?» Los dibujos de pacientes con parkinsonismo cuando se les despierta con el levodopa constituyen una analogía instructiva. El parkinsoniano, cuando se le pide que dibuje un árbol, tiende a dibujar una cosa pequeña y escuálida, raquítica, empobrecida, un árbol deshojado en invierno. Cuando se calienta, se recupera, se anima con el levodopa, el árbol adquiere vigor, vida, imaginación y follaje. Si se pone demasiado excitado, demasiado exaltado debido a la levodopa, el árbol puede adquirir una exuberancia y una complicación fantásticas, estallando en una frondosidad de follaje y ramas nuevas con pequeños arabescos, volutas, etc. Hasta que por último su forma original queda completamente perdida bajo esos primores enormes, barrocos. Esos dibujos son también bastante característicos de los pacientes del síndrome de Tourette. La forma original, el pensamiento original, queda perdido en una selva de adornos. Y en el llamado arte veloz del anfetaminismo. Primero la imaginación despierta, luego se excita, cae en un frenesí y desemboca en lo interminable, en el exceso. ¡Qué paradoja! ¡Qué crueldad! ¡Qué ironía hay aquí! La vida interior y la imaginación pueden permanecer apagadas y adormecidas si no las libera, si no las despierta, una intoxicación o una enfermedad. Es precisamente esta paradoja la que constituye el corazón de Awakenings. Es responsable también de la seducción del síndrome de Tourette, ver los capítulos 10 y 14, y asimismo, sin duda, de esa inseguridad peculiar que puede acompañar a una droga como la cocaína, de la que se sabe que, como la L-Dopa y el síndrome de Tourette, eleva la cuantía de dopamina en el cerebro. De ahí el comentario sorprendente de Freud sobre la cocaína, de que la sensación de bienestar y euforia que provoca no difiere en modo alguno de la euforia normal de la persona sana,
En otras palabras, esta es sencillamente normal, y pronto resulta difícil de creer que se halla uno bajo la influencia de una droga. Esta misma valoración paradójica se puede aplicar también a las estimulaciones eléctricas del cerebro. Hay epilepsias que son estimulantes y adictivas, y pueden autoprovocárselas repetidamente los que son propensos a ellas. Lo mismo que las ratas con electrodos cerebrales implantados estimulan compulsivamente los centros de placer del cerebro. Pero hay otras epilepsias que aportan paz y bienestar genuino. El bienestar puede ser genuino aunque lo provoque una enfermedad, y este bienestar paradójico puede otorgar incluso un beneficio perdurable, como en el caso de la señora O.C. y su extraña reminiscencia convulsiva. Capítulo 15. Nos adentramos aquí en aguas desconocidas, donde pueden cambiar completamente de sentido todas las consideraciones habituales, donde enfermedad puede ser bienestar y normalidad de enfermedad, donde la excitación puede ser una esclavitud o una liberación, y donde la realidad puede residir en la ebriedad, no en la sobriedad. Es el reino de Cupido y Dioniso. Bueno, ahora pasamos a lo que es el capítulo 12. Una cuestión de identidad. ¿Qué será hoy?, dice frotándose las manos. ¿Media libra de Virginia? ¿Un buen trozo de Nova? Me tomaba por un cliente. No había duda. Descolgaba el teléfono del pabellón muchas veces y decía: Ultramarinos Thompson. «Oh, señor Thompson», exclamó. «¿Quién se cree usted que soy?» «Dios santo, la luz es mala. Lo tomé por un cliente, como si no supiese que eres mi viejo amigo Tom Pitkins. Tom y yo», le cuchicheé en una aparte a la enfermera, «siempre íbamos juntos a las carreras». «Se equivoca usted de nuevo, señor Thompson». «Si me equivoco», acepta sin inmutarse, «¿por qué iba a llevar usted una chaqueta blanca si fuese Tom? Usted es Jaime, el carnicero judío de la tienda de al lado. Pero no le veo manchas de sangre en la chaqueta. ¿Ha ido mal el negocio hoy? Al final de la semana aparecerá usted un matadero». Sintiéndome un poco aturdido yo mismo en ese remolino de identidades, señalo el estetoscopio que me cuelga del cuello. «¿Un estetoscopio?», exclamó. «Y fingía usted ser Jaime. Ustedes los mecánicos están empezando a creerse que son médicos, con esas chaquetas blancas y los estetoscopios. Como si necesitase usted un estetoscopio para escuchar un coche. Es usted mi viejo amigo Manners, de la estación móvil del final de la manzana, que ha venido por su salchicha con pan de centeno». William Thompson se frotó de nuevo las manos en un gesto de tendero y buscó el mostrador. Al no encontrarlo, me miró de nuevo extrañado. «¿Dónde estoy?», dijo con una súbita expresión aterrada. «Creí que estaba en mi tienda, doctor. Se me ha ido el santo al cielo. ¿Querrá usted que me quite la camisa para examinarme como siempre?» «No, no va a ser como siempre. Yo no soy su médico de siempre». «Claro que no lo es. Ya me di cuenta de eso enseguida. Usted no es mi médico habitual que me examina el pecho. Y vaya barba que tiene, cielo santo. Pero si usted parece Sigmund Freud, ¿me he vuelto loco? ¿He perdido el juicio?» «No, señor Thompson, no ha perdido el juicio. Lo único que pasa es que usted tiene un pequeño trastorno en la memoria. Tiene usted dificultades para recordar y para identificar a la gente». «La memoria me ha estado jugando malas pasadas, sí», admitió. «A veces cometo errores, confundo una persona con otra. ¿Qué querrá ahora? ¿Nova o Virginia?» Así sucedía con ciertas variantes cada vez, con improvisaciones, siempre rápido, a veces divertido, a veces brillante y, en último término, trágico. El señor Thompson me pseudo-identificaba, como una docena de personas distintas en el transcurso de 5 minutos. Maniobraba ágilmente de una suposición, una hipótesis, una idea, a la siguiente, sin apariencia alguna de inseguridad en ningún momento. Nunca sabía quién era yo, o dónde estaba, o qué era él, un extendero con síndrome de Korsákov grave, ingresado en una institución neurológica. No recordaba nada más allá de unos cuantos segundos. Estaba continuamente desorientado. Se abrían a sus pies continuamente abismos de amnesia. Pero él lo salvaba con ingenio mediante rápidas fabulaciones y ficciones de todo tipo. Para él no eran ficciones, era cómo veía de pronto o interpretaba el mundo. El flujo incesante y la incoherencia del mundo no podía tolerarlos, no podía admitirlos ni un instante. Substituía aquella cuasi coherencia extraña y delirante con la que el señor Thompson, con sus invenciones continuas, inconscientes y vertiginosas, improvisaba sin cesar un mundo en torno suyo, un mundo de las 1001 noches, una fantasmagoría, un sueño de situaciones, imágenes y gentes en perpetuo cambio.
en transformaciones y mutuaciones continuas, caleidoscópicas. Pero, para el señor Thompson, no era un tejido de ilusiones y fantasías evanescentes, y en cambio incesante, sino un mundo fáctico, estable, plenamente normal. Por lo que a él se refería, no había ningún problema. En una ocasión el señor Thompson se fue de viaje, identificándose en recepción como el reverendo William Thompson. Pidió un taxi y salió a pasar el día afuera. El taxista con el que hablábamos más tarde dijo que nunca había tenido un pasajero tan fascinante, pues el señor Thompson le contó una historia tras otra, historias asombrosamente personales, llenas de aventuras fantásticas. Parecía haber estado en todas partes, haberlo hecho todo, haber conocido a todo el mundo. Yo apenas podía creer que fuese posible tanto en una sola vida, explicó. No es exactamente una sola vida, le contestamos. Es un caso muy raro, una cuestión de identidad. Jimmy G., otro paciente con síndrome de Korsakoff, del que ya he hablado por extenso, revisar el capítulo 2, hacía mucho que se había aliviado de su Korsakoff agudo y parecía haberse sentado en un estado de desvinculación permanente, o quizás un sueño permanente con apariencia de presente o una reminiscencia del pasado. Pero el señor Thompson, nada más salir del hospital, su síndrome de Korsakoff se había manifestado hacía solo 3 semanas, en que le sobrevino fiebre alta, empezó a delirar y dejó de reconocer a la familia. Aún seguía en ebullición, aún se mantenía en un delirio confabulatorio casi frenético, del tipo a veces denominado psicosis de Korsakoff, en que no sea en modo alguno una psicosis, creando continuamente un mundo y un yo para subsistir el continuamente olvidado y perdido. Ese frenesí puede producir potencialidades de invención y de fantasía sumamente brillantes, un auténtico genio confabulatorio, pues el paciente debe literalmente hacerse a sí mismo y construir su mundo a cada instante. Nosotros tenemos, todos y cada uno, una historia biográfica, una narración interna cuya continuidad, cuyo sentido es nuestra vida. Podría decirse que cada uno de nosotros edifica y vive una narración, y que esa narración es nosotros, nuestra identidad. Si queremos saber de un hombre, preguntamos cuál es su historia real interior, porque cada uno de nosotros es una biografía, una historia. Cada uno de nosotros es una narración singular que se construye, continua, inconscientemente, a través de y en nosotros, a través de nuestras percepciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, y, en el mismo grado, nuestro discurso, nuestras narraciones habladas. Biológica, fisiológicamente, no somos distintos unos de otros. Históricamente, como narraciones, somos todos únicos. Para ser nosotros mismos, hemos de tenernos a nosotros mismos. Hemos de poseer, de reposeer, si es preciso, nuestras historias biográficas. Hemos de recolectar nosotros mismos, recolectar el drama interior, la narración, la nuestra, la de nosotros mismos. El individuo necesita esa narración, una narración interior continua para mantener su identidad, su yo. Esta necesidad narrativa es, quizás, la clave de la fantasía desesperada del señor Thompson, de su verbosidad. Privado de continuidad, de una narración interior continua y tranquila, se ve empujado a una especie de frenesí narrativo. De ahí sus historias incesantes, sus fabulaciones, su mitomanía. Al no poder mantener una narración auténtica o una continuidad, al no poder mantener un mundo interior auténtico, se ve empujado a la proliferación de pseudonarraciones, a una pseudocontinuidad, a pseudomundos poblados por pseudogentes, por fantasmas. ¿Cómo le va al señor Thompson? Superficialmente parece un comediante entusiasta. La gente dice es tremendo, y hay mucho de burlesco en esta situación, en la que podría basarse una novela cómica. Es cómico, pero no es solo cómico, es también terrible. Pues se trata de un hombre que en cierto sentido está desesperado, frenético. El mundo desaparece incesantemente, pierde sentido, se esfuma, y él ha de buscar sentido, elaborar sentido, de un modo desesperado, inventando continuamente, tendiendo puentes de sentido para salvar abismos de insensatez, el caos que se abre continuamente a sus pies. Pero, ¿sabe? ¿Siente esto el propio señor Thompson? Después de considerarlo tremendo, muy simpático, muy divertido, la gente siente inquietud, miedo incluso, por algo que hay en él. No para, dicen. Es como si estuviese corriendo en una carrera, como si intentase alcanzar algo que siempre se le escapa.
y verdaderamente nunca puede parar de correr, porque esa brecha de la memoria, de la existencia, del sentido, no se cura nunca. Hay que tender puentes, hay que poner remiendos a cada instante. Y los puentes, los remiendos, pese a toda su brillantez, no funcionan, porque son confabulaciones, ficciones, que no pueden sustituir a la realidad, y que no se corresponden además con ella. ¿Siente esto el señor Thompson? O dicho de otro modo, ¿cuál es su sentido de la realidad? ¿Se siente atormentado continuamente? ¿Siente la angustia del hombre perdido en la irrealidad, que lucha por superar su situación mediante ilusiones, invenciones incesantes que son también totalmente irreales, en las que se hunde? Es indudable que no se siente muy a gusto. Tiene siempre una expresión tensa, crispada, como de un hombre sometido a una presión interior continua. Y de cuando en cuando, no muy frecuentemente, o enmascaradas y aparece una expresión de desconcierto patente, franco, patético. Lo que salva por una parte al señor Thompson y lo condena por otra es la superficialidad forzada o defensiva de su vida, la forma en que se haya reducido en realidad a una superficie brillante, temblequeante, iridiscente en perpetuo cambio, pero a pesar de todo una superficie, una masa de ilusiones, un delirio sin profundidad. Y unido a esto, ningún sentido de que ha perdido el sentido, precisamente porque lo ha perdido. Ningún sentido de que ha perdido la profundidad, esa profundidad insondable, misteriosa, de infinitos niveles, que define de algún modo la identidad o la realidad. Eso es algo que resulta evidente para todos los que han estado en contacto con él durante un tiempo, que bajo su facilidad, su frenesí incluso, hay una extraña pérdida de sentido. Ese sentido o juicio que diferencia entre real e irreal, verdadero y no verdadero. No se puede hablar de mentira en este caso, solo de no verdad. Importante y trivial, relevante e irrelevante. Lo que brota torrencialmente en su confabulación inacabable tiene por último una cualidad peculiar de indiferencia, como si no importase en realidad lo que dijese o lo que cualquier otro hiciese o dijese, como si ya nada importase en realidad. Un ejemplo sorprendente de esto fue cuando, una tarde en que William Thompson, farfullando sobre una serie de individuos que iba inventándose sobre la marcha, dijo: «Ahí va mi hermano pequeño Bob, ahí pasa por el ventanal», en el mismo tono, excitado pero igual e indiferente que el resto del monólogo. Me quedé estupefacto cuando al cabo de un minuto asomó por la puerta un hombre y dijo: «Soy Bob, soy su hermano pequeño. Creo que me vio pasar por la ventana». Nada del tono o de la actitud de William, nada de su tipo de monólogo exuberante pero invariable e indiferente, me había preparado para la posibilidad de realidad. William hablaba de su hermano, que era real, exactamente en el mismo tono o con la misma ausencia de tono con que hablaba de lo irreal. Y allí de pronto aparecía entre los fantasmas una persona real. Además, William no trataba a su hermano pequeño como real, no mostraba ninguna emoción auténtica, no se mostraba orientado o libre de su delirio en ningún sentido, sino que por el contrario, trató inmediatamente a su hermano como algo irreal, borrándolo, perdiéndolo, de otro remolino de delirio. Algo totalmente distinto de las ocasiones, raras pero profundamente conmovedoras en que Jimmy G., ver capítulo 2, se encontraba con su hermano y mientras estaba con él dejaba de estar perdido. Esto resultó sumamente desconcertante para el pobre Bob, que decía: «Soy Bob, no Rob, no Dob», sin resultado alguno. En medio de sus fabulaciones, quizás algún hilo de memoria de parentesco recordado o identidad se mantuviesen aún o volviese por un instante. William hablaba de su hermano mayor George, utilizando su presente de indicativo habitual. «Pero si George murió hace 19 años», dijo Bob horrorizado. «Ay, George siempre está de broma», pretextó William, ignorando al parecer el comentario de Bob o indiferente a él, y siguió hablando de George en su estilo agitado, obsesivo, insensible a la verdad, a la realidad, a lo propio y lo impropio, a todo, insensible también al desasosiego manifiesto de su hermano vivo al que tenía delante. Fue esto, sobre todo, lo que me convenció de que había una pérdida total y básica de realidad interior, de sentido y de significado, de alma, en William, y lo que me indujo a preguntarles a las monjas, lo mismo que le había preguntado en el caso de Jimmy G. ¿Creen ustedes que William tiene alma? ¿O la enfermedad lo ha vaciado? ¿Le ha dejado hueco por dentro? ¿Lo ha desalmado? Esta vez, sin embargo, pareció inquietarles mi pregunta, como si hubiesen pensado ya algo parecido.
No podían decir juzgue por sí mismo, observe a Willy en la capilla, porque hasta en la capilla seguía con sus bromas, sus fabulaciones. En Jimmy G hay un patetismo total, un sentido triste de carencia que uno no percibe, o no percibe directamente, en el efervescente señor Thompson. Jimmy tiene estados de ánimo y una especie de tristeza cavilosa, o al menos anhelante, una profundidad, un alma que no parece existir en el señor Thompson. Este tenía sin duda, como decían las monjas, un alma inmortal en el sentido teológico. El Todopoderoso podía verlo, llamarlo, como individuo, pero ellas estaban de acuerdo. Al señor Thompson le había sucedido algo muy inquietante, a su espíritu, a su carácter, en el sentido humano, ordinario. Precisamente porque está perdido, Jimmy puede ser redimido o hallado, al menos durante un tiempo, a través de una relación emotiva auténtica. Jimmy se halla sumido en la desesperación, una desesperación tranquila, utilizando o adaptando el término de Kierkegaard, y en consecuencia tiene posibilidad de salvación. Puede tocar base, asentarse en la realidad, en el sentimiento y el sentido que ha perdido, pero que aún identifica, que aún anhela. Pero en el caso del señor William, con su superficie brillante, pulida, el chiste interminable con que sustituye el mundo, que si cubre una desesperación es una desesperación que él no siente. Para William, con su indiferencia manifiesta hacia la relación y la realidad atrapadas en una verbosidad incesante, no puede haber nada, absolutamente nada redentor. Sus fabulaciones, sus apariciones, su frenética búsqueda de significados, es la barrera fundamental para cualquier significado. Así pues, paradójicamente, el gran don de William para la fabulación que ha sido conjurado para asaltar continuamente el abismo siempre abierto de la amnesia, el gran don de William es también su perdición. Ahí, si pudiese estar callado un solo instante, piensas, si pudiese parar esa charla y ese parloteo inacabable, si pudiese abandonar la superficie engañosa de las ilusiones, entonces, podría penetrar la realidad, podría entrar en su alma algo auténtico, algo profundo, algo cierto, algo sentido. Porque la víctima última, existencial, no es la memoria, aunque su memoria esté completamente devastada. No es la memoria únicamente lo que se ha alterado tanto, sino cierta capacidad básica para sentir, que ha desaparecido, y es en este sentido en el que él está desalmado o desanimado. Lurie habla de esta indiferencia o igualación, y a veces parece considerarla la patología primaria, el destructor definitivo de cualquier mundo, de cualquier yo. Ejercía en él, mi opinión, una fascinación aterradora y constituía además un reto terapéutico esencial. Volvía a este tema una y otra vez, a veces en relación con el síndrome de Korsakoff y la memoria, como en la neuropsicología de la memoria, más frecuente en relación con síndromes del lóbulo frontal, especialmente en Cerebro Humano y Procesos Psicológicos, que contiene varios casos clínicos extensos de esos pacientes, perfectamente comparables en su terrible coherencia y su impacto a el hombre con un mundo destrozado. Comparables y en cierto modo más terribles aún, porque se trata de pacientes que no tienen conciencia de que les haya sucedido nada, pacientes que han perdido su propia realidad y que no lo saben siquiera, pacientes que quizás no sufran, pero que son los más olvidados de Dios. Sasetsky en El hombre con un mundo destrozado aparece constantemente descrito como un luchador, siempre consciente, apasionadamente incluso, de su estado, luchando siempre con la tenacidad de los condenados para recuperar el uso de su cerebro enfermo. Pero William, como los pacientes del lóbulo frontal de Luria, ver el capítulo siguiente, está tan condenado que no sabe que está condenado, porque lo dañado no es simplemente una facultad o algunas facultades, sino la ciudadela misma, el yo, el alma misma. William está perdido, en este sentido, mucho más que Jimmy, pese a toda su vivacidad. Nunca se tiene sensación, o muy raras veces, de que persiste una persona, mientras que en Jimmy hay claramente un yo real, moral, aunque esté desconectado la mayor parte del tiempo. En Jimmy al menos es posible la reconexión. El reto terapéutico puede resumirse en basta conectar. Nuestras tentativas de reconectar a William fracasan todas, aumentan incluso la presión fabuladora, pero cuando renunciamos y lo dejamos, vaga a veces por el jardín plácido y tranquilo que nada le exige, que rodea la institución y allí,
En esa tranquilidad recobra la suya. La presencia de otras personas le excita y le inquieta. Le lanza un parloteo social frenético, infinito, un verdadero delirio de búsqueda y elaboración de identidad. La presencia de plantas, el jardín silencioso, el orden no humano, al no ejercer ninguna presión social o humana sobre él, permite que ese delirio de identidad se relaje, se afloje. Y con su plenitud de autosuficiencia no humanas, tranquilas, le permite una extraña calma y autonomía propia. Le ofrece, por debajo o más allá de todas las identidades y relaciones meramente humanas, una comunión muda y profunda con la propia naturaleza, y con ello la sensación renovada de estar en el mundo, de ser real. Y ahora comenzamos con lo que es el capítulo 13, que se titula Sí, padre hermana. La señora B, una antigua química investigadora, había experimentado un rápido cambio de personalidad, volviéndose chistosa, jocosa, dada a chistes y bromas, impulsiva y superficial. Te da la sensación de que no se preocupa por ti, decía una de sus amistades. No parece preocuparse ya por nada. Al principio se creyó que podía ser hipomaníaca, pero resultó que tenía un tumor cerebral. La craniotomía reveló no un meningioma, como se había esperado, sino un carcinoma inmenso que afectaba los sectores orbitofrontales de ambos lóbulos frontales. Cuando yo la vi se mostraba alegre, caprichosa. Es tremenda, decían las enfermeras. Pródiga en ocurrencias y agudezas, con frecuencia divertidas e inteligentes. Sí, padre, me dijo en una ocasión. Sí, hermana, en otra. Sí, doctor, una tercera. Pareció utilizar los términos de forma intercambiable. ¿Qué soy yo? Le pregunté intrigado al cabo de un rato. Veo su cara, su barba, dijo. Pienso en un sacerdote archimandrita. Veo su uniforme blanco y pienso en las hermanas. Veo el estetoscopio y pienso en un médico. ¿No me mira usted a mí en absoluto? No, no le mira a usted en absoluto. ¿Comprende usted la diferencia entre un padre, una hermana y un médico? Conozco la diferencia, pero no significa nada para mí, padre, hermana, doctor. ¿Qué importancia tiene? A partir de entonces burlonamente diría, sí, padre, hermana, sí, hermana, doctor, y otras combinaciones. Comprobar la distinción izquierda-derecha resultó extraordinariamente difícil porque la señora B decía izquierda o derecha indistintamente, aunque no hubiese en reacción ninguna confusión entre ellas, como cuando hay un defecto lateralizante de percepción o atención. Cuando le indiqué esto dijo, izquierda-derecha, derecha-izquierda. Ah, ¿a qué tanto problema? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia? Pregunté. Por supuesto, dijo ella con una precisión de química. Podría usted decir que son enantiomorfas entre sí, pero no significa nada para mí. No hay ninguna diferencia para mí. Manos, doctores, hermanas. Añadió al ver mi desconcierto. ¿No comprende? No significa nada. Nada para mí. Nada significa nada. Al menos para mí. Y no significar nada, vacilé con miedo a seguir. ¿Esta falta de significado le molesta eso? ¿Significa algo para usted eso? Nada en absoluto, dijo rápidamente con una sonrisa radiante en el tono de quien hace un chiste, gana en una disputa, gana el póker. ¿Era esto una negación? ¿Era una fanfarronada? ¿Era la tapadera de algo emocional insoportable? En su rostro no se reflejaba ninguna expresión más profunda. Su mundo había quedado vacío de sentido y de significado. Nada resultaba ya real o irreal. Todo era ya equivalente o igual. El mundo entero se había quedado reducido a una insignificancia jocosa. A mí me pareció muy chocante. También se lo parecía a sus amistades y a su familia. Pero ella, por su parte, aunque no la había abandonado a la inteligencia penetrante que poseía, se mostraba despreocupada, indiferente. Mostraba incluso una especie de apatía o ligereza burlona y terrible. La señora B, aunque inteligente y aguda, no estaba presente en cierto modo. Estaba desanimada como persona. Me acordé de William Thomson y también del Dr. P. Este es el efecto que produce la igualación que describió Luria y que examinamos en el capítulo anterior y examinaremos también en el siguiente. Postdata. El tipo de indiferencia jocosa y de igualación que reflejaba esta paciente no es algo insólito. Los neurólogos alemanes le llamaban, no sé cómo se pronuncia, pero nos da la traducción, enfermedad jocosa,
y Hawkins Jackson la identificó como una forma básica de disolución nerviosa hace ya un siglo. No es algo excepcional, aunque sí es la capacidad de discernimiento, y esta, quizás afortunadamente, se pierde a medida que la disolución avanza. Veo bastantes casos al año con fenomenología similar, pero con las etiologías más diversas. A veces no estoy seguro, al principio, de si el paciente está solo haciéndose el gracioso, bromeando, o si es esquizofrénico. Así tomo casi al azar. Me encuentro con lo siguiente en mis notas sobre un paciente con esclerosis cerebral múltiple al que examiné, aunque no pude seguir su caso en 1981. Abre cita. Habla muy deprisa, impulsivamente, y parece con indiferencia, de modo que lo importante y lo trivial, lo verdadero y lo falso, lo serio y lo cómico, brotan en una corriente rápida, no selectiva y semifabulatoria. Puede contradecirse completamente en un intervalo de unos segundos. Puede decir que le encanta la música, que no le gusta, que se ha roto una cadera, que no se la ha roto. Concluí mi comentario con una nota de incertidumbre. ¿Cuánto de todo ello es criptoamnesia con fabulación? ¿Cuánto indiferencia e igualación del lóbulo frontal? ¿Cuánto alguna aniquilación, aplastamiento y desintegración esquizofrénica extraña? Cierra cita. De todas las formas de esquizofrenia, la boba feliz, la llamada hebefrénica, es la que más se parece a los síndromes orgánicos amnésicos y del lóbulo frontal. Son las más malignas y las más increíbles, y nadie se recupera y regresa de esos estados para contarnos cómo eran. En todos estos casos, aunque parezcan graciosos y a menudo ingeniosos, el mundo está desarticulado, socavado, reducido a la anarquía y al caos. Deja de haber un centro de la mente, aunque pueden estar perfectamente conservadas las capacidades intelectuales formales de ésta. El punto final de estos estados es una estupidez insondable, un abismo de superficialidad en el que todo carece de sustentación y flota y se despedaza. Luria dijo en cierta ocasión que la mente quedaba reducida en estos estados a mero movimiento browniano. Comparto el género de horror que claramente sentía él ante tales estados, aunque eso estimula más que obstaculizar su descripción precisa. Me hace pensar ante todo en Funes de Borges y en su comentario: mi memoria, señor, es como un vaciadero de basuras. Y por último en la Dunciad, la visión de un mundo reducido a pura estupidez, la estupidez como el fin del mundo. Tu mano, gran anarco, deja de caer el telón, y la tiniebla universal lo cubre todo. Bueno, siendo que apenas llevamos 37 minutos, nos vamos a aventar otro capítulo, ¿eh? ¿Qué te parece? Seguimos con el capítulo 14 que se titula Los poseídos. En el capítulo 10, Rey, el ticuer ingenioso, describió una forma relativamente suave del síndrome de Tourette, pero indiqué que había formas más graves, de una violencia y una extravagancia absolutamente terribles. Dije que algunas personas podían adaptar el síndrome de Tourette dentro de una personalidad amplia, mientras que otras podían realmente estar poseídas, y apenas ser capaces de integrar una identidad real en medio de la presión y el caos tremendos de los impulsos touréticos. El propio Tourette y muchos de los clínicos más antiguos solían identificar una forma maligna del síndrome, que podía desintegrar la personalidad y conducir a una forma extraña, fantasmagórica, pantoquímica y con frecuencia imitativa de psicosis o frenesí. Esa forma del síndrome de Tourette, Super Tourette, es muy rara, quizás 50 veces más que el síndrome ordinario, y puede ser cualitativamente distinta, además de mucho más intensa que cualquiera de las formas ordinarias del trastorno. Esta psicosis de Tourette, esta frenesí identidad singular, es completamente distinto de la psicosis ordinaria debido a su fenomenología y su psicología subyacentes y exclusivas. Guarda además afinidades con las psicosis motoras frenéticas que a veces provoca la L-Dopa y también con los frenesís confabulatorios de la psicosis de Korsakoff, ver atrás en el capítulo 12, y como todos estos trastornos puede aplastar casi a la persona. Al día siguiente de ver a Rey, mi primer paciente con el síndrome de Tourette, se me abrieron los ojos y el entendimiento, como ya comenté antes, cuando vi en las calles de Nueva York 3 víctimas más del síndrome, nada menos, todas ellas tan características como Rey, aunque con síntomas más exagerados. Fue un día de visiones para el ojo neurológico. En rápidas viñetas fui testigo de lo que podía significar padecer el síndrome de Tourette de gravedad máxima. No solo tics y convulsiones del movimiento, sino tics y convulsiones de la percepción, la imaginación,
las pasiones, de toda la personalidad. Ya Rey había mostrado lo que podía suceder en la calle, pero no basta con que se lo digan a uno. Uno ha de verlo por sí mismo, y el pabellón de una institución o la clínica de un médico no es siempre el lugar más adecuado para observar la enfermedad, al menos no para observar un trastorno que, aunque de origen orgánico, se expresa en impulso, imitación, personificación, reacción, interacción, llevados a un extremo y a un grado casi increíbles. La clínica, el laboratorio, el pabellón hospitalario están concebidos para reprimir y centrar la conducta, y hasta para excluirla totalmente en realidad. Son adecuados para una neurología sistemática y científica, reducida a tareas y pruebas fijadas, no para una neurología abierta, naturalista. Esta ha de ver el paciente desinhibido, no observado, en el mundo real, totalmente entregado al acicate y al juego de cada impulso, y uno mismo, el observador, no debe ser observado tampoco. ¿Qué mejor para esto que una calle de Nueva York, una vía pública anónima de una gran ciudad, donde el sujeto de trastornos impulsivos y extravagantes puede gozar y exhibir hasta el extremo la libertad monstruosa o la esclavitud de su condición? La neurología de calle tiene, en realidad, antecedentes respetables. James Parkinson, un paciente tan inveterado de las calles de Londres como lo sería Charles Dickens 40 años después, declineó la enfermedad que lleva su nombre, no en su despacho, sino en las calles atestadas de Londres. De hecho, el parkinsonismo no puede verse y comprenderse plenamente en la clínica. Para que revele plenamente su carácter peculiar, que Jonathan Miller ha demostrado maravillosamente en su película Iván, hace falta un espacio abierto, completamente interactivo. El parkinsonismo hay que verlo, para comprenderlo plenamente en el mundo. Y si esto es cierto respecto al parkinsonismo, ha de serlo mucho más respecto al síndrome de Tourette. Así, una descripción extraordinaria desde dentro de un tiquer imitativo y bufonesco en las calles de París nos lo proporciona Les Confidences de un tiquer, que prolonga el gran libro de Mage y Feindel Tix, 1901. Y una viñeta de un tiquer amanerado, también en las calles de París, nos la proporciona el poeta Rilke en el cuaderno de Maltel Lauritz Bridge. Así pues, no fue solo ver a Rey en mi despacho, sino lo que vi al día siguiente, lo que constituyó para mí una revelación tan importante, y una escena en concreto fue tan singular que se conserva en mi memoria hoy tan clara como el día que la vi. Recuerdo que me llamó la atención una mujer de pelo canoso, de 60 y tantos años, que parecía ser el centro de un alboroto muy sorprendente, aunque lo que estaba sucediendo, lo que era tan escandaloso, no se me hizo patente en un principio. ¿Tenía acaso un ataque? ¿A qué se debían sus convulsiones? Y por una especie de simpatía o contagio, las de todos aquellos con los que ella se cruzaba rechinando los dientes y haciendo visajes. Cuando me acerqué más me di cuenta de lo que sucedía. Ella estaba imitando a los transeúntes. Aunque puede que imitación sea un término demasiado apagado, demasiado pasivo. Deberíamos decir más bien que estaba caricaturizando a todas las personas con las que se cruzaba. En un segundo, en una décima de segundo las captaba a todas. He visto a innumerables actores de mimo e imitadores, payasos y cómicos, pero nada rozaba siquiera la horrible maravilla que contemplé entonces. Aquel reflejo convulsivo y automático, prácticamente instantáneo, de todos los rostros y todos los cuerpos, pero no solo era una imitación, con todo lo extraordinario que habría sido esto. La mujer no solo adoptaba y asimilaba las características de innumerables personas, las remedaba. Cada reflejo era también una parodia, una burla, una exageración de expresiones y gestos distintos, pero una exageración que era en sí misma tan convulsiva como intencional, una consecuencia de la distorsión y la aceleración violenta de todos sus movimientos. Así, una sonrisa lenta, monstruosamente acelerada, se convertía en una mueca violenta que duraba milésimas de segundo. Un gesto amplio se convertía, acelerado, en un movimiento ridículo y convulsivo. En la extensión de una manzana pequeña, esta anciana frenética caricaturizó convulsivamente los rasgos de 40 o 50 transeúntes en una secuencia vertiginosa de imitaciones caleidoscópicas que duraban un segundo o dos cada una, a veces menos, y la vertiginosa secuencia completa muy poco más de 2 minutos. Y había imitaciones ridículas de segundo y tercer orden, porque la gente de la calle, asombrada, ofendida, desconcertada por las imitaciones de la anciana, adoptaba como reacción esas expresiones, y esas expresiones eran a su vez reflejadas, dirigidas, deformadas por la víctima del touretismo,
lo que provocaba un grado aún mayor de conmoción y cólera. Esta grotesca resonancia involuntaria o reciprocidad por la que todos se veían arrastrados a una interacción absurdamente amplificante era el origen del alboroto que yo había visto desde lejos. Aquella mujer que, convirtiéndose en todos, perdía su propio yo, se convertía en nadie. Una mujer con 1000 rostros, máscaras, persone. ¿Cómo debía sentirse ella en aquel torbellino de identidades? Pronto llegó la respuesta, sin un segundo de retraso, porque la acumulación de presiones, la suya y la de los demás, se aproximaba rápidamente al punto de explosión. Súbita, desesperadamente, la anciana se desvió, entró en una calleja que la alejó de la calle principal, y allí, con todas las apariencias de una persona muy enferma, expulsó tremendamente acelerados y abreviados todos los gestos, las posturas, las expresiones, los comportamientos, todos los repertorios de conducta de las últimas 40 o 50 personas con las que se había cruzado. Efectuó una regurgitación vasta y pantomímica, en la que vomitó las identidades engullidas de las últimas 50 personas que la habían poseído. Y si la asimilación había durado 2 minutos, el vómito fue una exhalación única, 50 personas en 10 segundos, un quinto de segundo o menos para el repertorio condensado de cada persona. Yo pasaría más tarde cientos de horas hablando con pacientes del síndrome de Tourette, observándolos, grabando sus conversaciones, aprendiendo de ellos, pero creo que nada me enseñó tanto, tan deprisa, tan penetrante, tan abrumadoramente como aquellos 2 minutos fantasmagóricos en una calle de Nueva York. Se me ocurrió en aquel momento que esos super Touretters han de hallarse, por una singularidad orgánica de la que no son en modo alguno culpables, en una posición existencial de lo más extraordinaria, verdaderamente única, que guarda ciertas analogías con las de los Super-Korsakovs, extremos, aunque tengan claro una génesis completamente distinta y un objetivo. Ambos pueden verse precipitados a la incoherencia, al delirio de identidad. La víctima del síndrome de Korsákov, quizás afortunadamente, nunca lo sabe, pero el que padece tourettismo percibe su desdicha con una agudeza aplastante y quizás irónica en último término, aunque puede que sea incapaz de hacer algo al respecto o que ni siquiera desea hacerlo. Porque mientras que al que padece el síndrome de Korsákov lo impulsa la amnesia, la ausencia, a la víctima del síndrome de Tourette la arrastra el impulso extravagante, un impulso de que es al mismo tiempo creador y víctima, impulso que puede repudiar pero que no puede ignorar. Se ve así arrastrado, a diferencia del paciente del síndrome de Korsákov, a una relación ambigua con su trastorno. Lo vence, es vencido por él, juega con él, hay todo tipo de conflictos y de convivencias. El ego de la víctima del síndrome de Tourette, al carecer de las barreras protectoras normales de inhibición, los límites normales, orgánicamente determinados del yo, se halla sometido a un bombardeo que dura toda la vida. Se ve seducido, asaltado, por impulsos que viven de dentro y de fuera, impulsos que son orgánicos y convulsivos, pero también personales, o más bien pseudo-personales y seductores. ¿Cómo soportará? ¿Cómo puede soportar el ego este bombardeo? ¿Sobrevivirá la identidad? ¿Puede desarrollarse frente a este aniquilamiento, frente a estas presiones? ¿O quedará aplastada, produciendo un alma touretizada? Una expresión conmovedora de un paciente al que conocería más tarde. Hay una presión fisiológica, existencial, casi teológica, que pesa sobre el alma de la víctima del tourettismo. Ya logre mantenerse completa y soberana, ya se vea arrebatada, poseída y desposeída por todos los impulsos y las necesidades primordiales. Hume, como ya habíamos indicado, escribió lo siguiente: me atrevo a afirmar que no somos más que un amasijo o colección de diversas sensaciones que se suceden con rapidez inconcebible, en un movimiento y un flujo perpetuos. Así pues, para Hume, la identidad personal es una ficción, no existimos, no somos más que una sucesión de sensaciones o percepciones. Esto no se cumple evidentemente en el caso de un ser humano normal, porque éste posee sus propias percepciones, no son un mero flujo, sino que son suyas, están unidas por una individualidad o yo duradero. Pero lo que dice Hume puede aplicarse sin duda a un ser tan inestable como la víctima del supertourettismo, cuya vida es, hasta cierto punto, una sucesión de movimientos y percepciones convulsivos e imprevisibles, una agitación fantasmagórica sin centro ni sentido alguno. En ese aspecto el paciente del síndrome de Tourette
Es un ser humeano, más que humano. Ese es el destino filosófico, casi teológico que aguarda, si la relación entre impulso y yo es demasiado abrumadora. Tiene afinidades con el hado freudiano, al que también abruma el impulso, pero el hado freudiano tiene sentido, aunque sea trágico, mientras que el hado humeano es insensato, absurdo. Así pues, la víctima del supertouretismo se ve obligada a luchar, como no se ve obligada o ningún otro, simplemente para sobrevivir, para convertirse en un individuo y sobrevivir como tal, frente a un impulso constante. Puede tener que afrontar desde la más temprana infancia barreras extraordinarias a la individuación, a la posibilidad de convertirse en una persona real. Lo milagroso es que en la mayoría de los casos lo consigue, pues la capacidad de supervivencia, la voluntad de sobrevivir y de sobrevivir como individuo único e inalienable es, no cabe duda alguna, la más fuerte de nuestro yo, más que cualquier impulso, más que la enfermedad. La salud militante es normalmente la que triunfa. Y bueno, ya con esto llegamos al final de lo que fue la segunda parte, que tiene como título Excesos. Si te está gustando esa narración, como siempre te invito a que dejes tu like, que dejes tu comentario, que te suscribas para que no te pierdas de las siguientes narraciones. Ya en la siguiente transmisión vamos a comenzar lo que es la tercera parte, que tiene como título Arrebatos. Además de que ya estamos, al parecer, justo a la mitad de esta lectura, así que para que no te pierdas de la siguiente mitad. Y también pues a compartirlo con aquellas personas que tú creas les pueda gustar, disfrutar de este libro. Pero por sobre todo y como siempre pues a consumir la obra original si es que tienes esa posibilidad. Pero sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.